Doy gracias al Padre y a la Madre Celestiales por permitirnos realizar esta gran asamblea del último día de la fiesta de los tabernáculos. Espero que todos los miembros de nuestra familia de Sion puedan recibir bendiciones aún más abundantes del Espíritu Santo de Dios a través de esta fiesta solemne. La fiesta de los tabernáculos conmemora la construcción del tabernáculo. El 10º día del 7º mes según el calendario sagrado. Dios concedió a Moisés las segundas tablas de los 10 mandamientos que trajo consigo del monte Sinaí. En ese momento, Dios ordenó a Moisés que transmitiera plenamente su voluntad al pueblo y construyera un santuario para tener allí las tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos. La fiesta de los tabernáculos conmemora la construcción del santuario. Por lo tanto, el significado y el propósito del santuario están estrechamente ligados a la fiesta de los tabernáculos. La finalización de la construcción del santuario marcó el fin de todas las fiestas que Dios había dado a los israelitas, y esto se celebró con la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta solemne es la última del calendario sagrado. En particular, hay un significado muy importante que resalta el hecho de que Dios prometió derramar el Espíritu Santo en la fiesta de los tabernáculos. Debemos entender el asunto del santuario a través de esta fiesta de los tabernáculos. El santuario puede verse como un espacio al que el pueblo de Dios viene a adorar a Dios. La primera parte se llama el lugar santo y la segunda parte es el lugar santísimo. El lugar santísimo está ubicado en el interior del santuario. Dios le mostró a Moisés el santuario celestial en el monte Sinaí y le dijo que lo construyera exactamente como lo había visto. ¿Qué representan el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Y qué relación tienen con el Espíritu Santo y con nosotros hoy? Para entender correctamente todos estos asuntos, por favor, abramos la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, versículo 5 está escrito: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esto significa que la realidad del santuario se puede encontrar en el reino de los cielos, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: el tabernáculo del que se habla aquí se refiere al santuario. Por lo tanto, Moisés construyó el santuario de acuerdo con las instrucciones que Dios le dio. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El monte aquí se refiere al monte Sinaí. Moisés trajo la figura del santuario celestial a esta tierra exactamente como estaba. Hay un significado muy importante contenido en esto. ¿No dijo Dios que el requisito previo para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía era conocer a Dios? Hoy, si entendemos el lugar santo y el lugar santísimo, podemos decir que hemos dado un paso muy importante en la comprensión de Dios. Al final, podremos entender incluso la razón por la que Dios designó el último día de la fiesta de los tabernáculos como el día para conceder el Espíritu Santo a su pueblo. El santuario donde el pueblo ofrecía sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento no fue construido por casualidad. Este versículo explica que es figura y sombra de las cosas celestiales. Para explicar brevemente su estructura, la Biblia nos dice que la primera parte es el lugar santo y el lugar ubicado más adentro es el lugar santísimo. Este asunto del santuario es una parte muy importante de la verdad que todos debemos aprender en esta fiesta de los tabernáculos. Vayamos juntos al capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y ¿quién más? El Cordero. ¿A quién se refiere el Cordero?
Por eso, aquí la Biblia nos enseña que Jesús, el Cordero, es el templo. En toda la Biblia, el templo también se conoce como el tabernáculo, el santuario, el lugar santo y el tabernáculo de reunión. Cuando el tabernáculo se convirtió en un edificio fijo, fue llamado templo. Sin embargo, ambos nombres indican lo mismo. No obstante, si miramos las palabras dadas en el versículo 22, está escrito: «Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero». Tomemos una pequeña pista de este versículo y continuemos. Yendo al Evangelio de Juan. La Biblia expresa al Cordero, es decir, a Jesucristo, como el templo. Pasemos al libro de Juan capítulo 2. Leamos juntos el libro de Juan capítulo 2, versículo 20. En el versículo 20 está escrito: «Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo de... ¿Qué era el templo? Su cuerpo. También en Apocalipsis capítulo 21 está escrito: «El Cordero es su templo». En Juan capítulo 2 también está escrito: «Mas él hablaba del templo de su cuerpo». Esto significa que Jesús es la realidad del santuario, del que se habla en la Biblia. Hace unos 3500 años, los israelitas escucharon la voluntad de Dios a través de Moisés, que había descendido del monte Sinaí. Construyan un santuario para guardar las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Podemos confirmar que el santuario finalmente representaba y tenía la intención de revelar a Cristo. En otras palabras, Dios puso todo el contenido sobre sí mismo en la regla del Antiguo Testamento. En el libro de Juan capítulo 2, versículo 21, Jesús se refirió a sí mismo como el templo, como está escrito, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hay muchas verdades profundas escondidas dentro del templo. Por ejemplo, para ir del lugar santo que estaba al frente al lugar santísimo que estaba al fondo, se tenía que pasar por un velo que los separaba. Sin embargo, hay un versículo en la Biblia que nos enseña que el velo representa a Jesucristo. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 está escrito: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo». En algunas versiones de la Biblia está escrito solo lugar santo, pero en esta versión dice claramente lugar santísimo. Por lo tanto, el lugar en el que tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesucristo no es solo el lugar santo, sino el lugar santísimo, como está claramente escrito en la Biblia. Versículo 20. «Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne». La Biblia nos enseña que todo el templo representa a Jesús y también nos enseña que el velo también representa a Jesús. El último día de la fiesta de los tabernáculos es el día para recibir las bendiciones desbordantes del Espíritu Santo de la lluvia tardía. ¿Qué estableció Dios como requisito previo para recibir el Espíritu Santo? Debemos proseguir en conocer a Dios. Este es el requisito previo para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Esto testificó el Padre en el libro de la verdad, ¿cierto? Hoy, si entendemos el lugar santo y el lugar santísimo, llegaremos a tener un completo entendimiento de Dios. Por eso Dios estableció la fiesta de la construcción del tabernáculo como la última fiesta. Dios quiere que sus hijos en esta tierra comprendan el secreto del lugar santo y del lugar santísimo. El templo representa a Cristo. El velo representa a Cristo. Este es un punto de suma importancia.
Entonces, ¿cuál es la forma del lugar santísimo ubicado profundamente en la parte posterior del santuario? Si entendemos lo que representa el lugar santísimo, podremos entender por qué Dios dio tanta importancia a este día de la construcción del templo. Para esto, vayamos ahora al libro de Primero de Reyes capítulo 6, versículo 14. En el capítulo 6, versículo 14, está escrito: Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro. El versículo 16 dice que la parte de adentro es el lugar santísimo. Otra expresión del lugar santísimo es la parte de adentro. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía, ¿cuánto de largo? 20 codos de largo. ¿Cuánto de ancho? 20 de ancho. ¿Y cuánto de altura? 20 de altura. Por tanto, ¿cuál es el largo, el ancho y la altura de la parte de adentro? Sus medidas son iguales. Esto está representando la forma del lugar santísimo. Y lo cubrió de oro purísimo, asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. ¿Por qué Dios hizo que el lugar santísimo tuviera el mismo largo, ancho y alto? ¿Por qué Dios hizo que los israelitas recordaran el día en que construyeron el tabernáculo, llamándolo fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cabañas y fiesta de la cosecha? Hay un significado muy importante detrás de esto. Anteriormente hemos confirmado que todo el santuario representa a Jesucristo. Sin embargo, cuando miramos dentro del santuario, el lugar santo en el frente y el lugar santísimo en la parte de atrás estaban separados. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de altura. Su largo, ancho y alto eran iguales. ¿Cuál es la razón por la que Dios lo diseñó de esta manera y luego nos lo mostró? Encontremos la respuesta a esta pregunta en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí aparece la esposa del Cordero. El Cordero representa a Jesucristo, ¿verdad? El ángel le mostró a la esposa de Cristo. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de... ¿Cómo se llama la ciudad? Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. ¿Qué le mostró el ángel? El ángel le mostró la ciudad llamada Jerusalén. Veamos el versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad? Jerusalén. Se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son, ¿cómo? Iguales.
Al observar esta forma de Jerusalén, que se representa como la esposa del Cordero, podemos encontrar una similitud con la forma de cierta parte del santuario, ¿no es así? Es muy parecido al lugar santísimo. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Como ya hemos confirmado en Juan capítulo 2, el santuario representa a Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19, también nos explica que incluso el velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo representa el cuerpo de Jesús. Dios diseñó el lugar santísimo, que está ubicado en la parte posterior del santuario, para que la longitud, la altura y la anchura sean iguales. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 21, ¿qué ciudad tenía las mismas dimensiones? La ciudad santa de Jerusalén tiene su longitud, altura y anchura iguales. Y también, ¿a quién representa esta Jerusalén? Nos dice que representa a la esposa del Cordero. Entonces, averigüemos cuál es la relación que la Jerusalén, la esposa del Cordero, tiene con nosotros yendo a Gálatas capítulo 4. Vayamos al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 26. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito: «Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre». ¿A quién representa Jerusalén, que tiene el mismo largo, ancho y alto en Apocalipsis capítulo 21? Entonces, ¿a quién representa el lugar santísimo? A Dios Madre. Dios creó un modelo dentro del santuario, incorporando la imagen de Dios Padre y la imagen de Dios Madre, para que pudiéramos entender esto completamente. Por eso, la ceremonia que conmemora el día en que se construyó el santuario se considera el reglamento más importante de la fiesta de los tabernáculos. En general lo llamamos el santuario, pero también podemos abordarlo por separado. La primera parte es el lugar santo y la segunda parte es el lugar santísimo. Aprendamos acerca de los eventos llenos de gracia registrados con respecto al lugar santo y al lugar santísimo, yendo a Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. En el capítulo 47, versículo 1, está escrito: «Me hizo volver luego a la entrada de la casa», es decir, del santuario. Y he aquí aguas que salían, ¿de dónde? Debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿De dónde salió el agua? Está escrito que el agua que salía del santuario se convirtió en un gran río. Versículo 6. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, ¿qué pasará? Recibirán sanidad las aguas. El agua fluyó del santuario al mar, y el mar recibió sanidad. Veamos el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué sucederá? Toda alma viviente vivirá. Y habrá muchísimos peces,
por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Dondequiera que fluía esta agua, todo recibía sanidad y volvía a la vida. Este río, en Apocalipsis capítulo 22, se llama el río del agua de la vida, ¿verdad? Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas, ¿de dónde salen? Salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Está escrito que el agua de la vida fluye del santuario, y todos los seres vivientes en el mar cobran vida a través del agua que sale del santuario. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, el mar representa a la sociedad humana. Cuando el agua de la vida desemboca en el mar, que representa a la sociedad humana, dondequiera que vaya el agua, dondequiera que llegue, ¿qué sucede con todos los seres vivos? Todos reciben sanidad. Tales milagros misteriosos ocurren. El agua de la vida que el Padre y la Madre otorgan a la humanidad es la fuerza impulsora que otorga la vida y salva a toda la humanidad. Esto es lo que Dios nos está explicando a través de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos conmemora el acontecimiento de la construcción del tabernáculo, y es allí donde podemos encontrar su significado. Dios mostró una vez más una revelación sobre esta escena. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Es lo mismo que Ezequiel capítulo 47, ¿verdad? El capítulo 47 de Ezequiel también dice que llevarán fruto todos los meses, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Para concedernos esta bendición, Dios describe la misma escena que se encuentra en Ezequiel capítulo 47, en el versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen. Ya que hoy es la fiesta de los tabernáculos, leamos este versículo considerando el contexto del santuario. El lugar santo y el lugar santísimo dicen. ¿Qué dicen ellos? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué sucede donde quiera que fluya el agua de la vida? Está escrito que todo vivirá. Por esta razón, ¿qué dijo Dios en Juan capítulo 7, versículo 37 sobre el último día de la fiesta de los tabernáculos? En el Evangelio de Juan, el Padre alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». En Apocalipsis capítulo 22, ¿quiénes aparecieron juntos? El Espíritu y la esposa, que son el lugar santo y el lugar santísimo, dicen, «El que tenga sed, venga a mí y recibe el agua de la vida para que puedan ser salvos y vivir». Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro.
sin añadir ni quitar nada. Debemos comprender plenamente y comprender correctamente el significado de esta fiesta de los tabernáculos y la razón por la que Dios le mostró a Moisés el santuario celestial y le ordenó que construyera una copia de él en esta tierra el día de la fiesta de los tabernáculos. Para esto, todos los israelitas reunieron de todo corazón el material para el tabernáculo. En este sentido, Dios nos ha enseñado que nuestros hermanos y hermanas perdidos en esta época deben ser considerados como los materiales utilizados para construir el templo. Por tanto, debemos predicar la palabra de Dios a todas y cada una de las almas, despertarlas y enseñarles, para que reciban el agua de la vida que viene de Dios y sean salvas. Todos debemos dedicarnos a esta obra de salvar a toda la humanidad. Cuando aceptamos, recibimos, creemos, entendemos y ponemos en práctica las palabras del Padre Celestial y de la Madre Celestial, la salvación de la humanidad se completará. Mientras reflexionamos sobre esto, comprendamos el profundo significado de las palabras que nos son dadas a través de la Biblia, construyan el tabernáculo, que se pronunció en esta fiesta de los tabernáculos, para que todos los hermanos y hermanas de Sion puedan fortalecer aún más su fe en el Padre y la Madre Celestiales. Si testificamos diligentemente al Padre y a la Madre, seguramente las tinieblas desaparecerán. ¿No dice en el libro de Juan capítulo 1 que Dios es luz? La oscuridad desaparece donde siempre brilla la luz, por lo tanto, prediquemos diligentemente. Nuestro santo Dios Elohim vino como luz a este mundo oscuro. Al final, podemos descubrir que la voluntad de Dios de dar a conocer a Dios Padre y a Dios Madre estaba escondida dentro del santuario. Esperando que todos los miembros de nuestra familia de Sion tengan una fe firme en el Padre y en la Madre y entren en el eterno reino de los cielos, me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.